días, ¿cómo están? Me gusta estar aquí con ustedes. Les saludo y celebro esta ocasión de reunirse, de reunirnos y de, bueno, intercambiar y conocer las prácticas y los enfoques de las distintas actividades en el ámbito laboral, el proceso socioeducativo y laboral. Y agradezco también a Graciela por la invitación, muchas gracias. Quisiera aportar algunas reflexiones. Pero primero quiero preguntar, tenemos aquí, vi una compañera, vi a Valentina por allí, pero quiero preguntar, ¿tenemos algún compañero o compañera que trabaje en UTU? Ah, tenemos varios. Bueno, bien. Excelente. Bueno, una primera reflexión que quiero hacer es ¿por qué es necesario el acompañamiento socioeducativo y la orientación laboral en la Dirección General de Educación Técnica y Profesional, en la vieja UTU, como la conocemos? Los estudiantes que recibimos, los estudiantes que vienen a UTU, sobre todo en educación media superior y educación terciaria, generalmente están atravesando un proceso de transición hacia la vida adulta, que no solo implica la inserción laboral, sino también muchas veces implica otros procesos como la independización, la generación de su propio núcleo familiar, la vida en pareja, los hijos. Y articular sus trayectorias laborales y educativas en una trayectoria de vida que les permita avanzar es un desafío muchas veces desbordante. Los que estamos aquí ya seguramente hemos pasado por estas etapas y podemos recordar lo complejo que puede llegar a ser articular educación, familia y trabajo y además intentar sostener un proyecto de vida cuando pensamos en un proyecto de vida. Entonces, esto muchas veces impacta en el abandono de la educación formal. Muchas veces impacta y termina siendo la educación el plano o la trayectoria que queda realizada. En otras ocasiones, estudiantes retoman su trayectoria educativa a través de UTU, luego de haber estado un buen tiempo por fuera del sistema educativo. De hecho, para graficarlo un poco, el promedio de edad en el primer año de bachillerato, lo que sería un cuarto de liceo, es 19 años en UTU, cuando secundaria está entre los 15 y los 16. Y esto tiene que ver muchas veces porque son estudiantes que han fracasado en la educación media superior, a veces en UTU, pero en la mayoría de los casos en secundaria, porque no han podido articular bien su inserción laboral y han priorizado su trabajo, y luego de estar algún tiempo fuera del sistema educativo vuelven, retornan al sistema educativo, pero buscan, a través de UTU, lo que buscan es una mayor compatibilización entre la educación formal y sus necesidades laborales. Entonces, la educación formal, la educación técnica, tecnológica y profesional es una respuesta para muchos adolescentes y jóvenes, pero también es un desafío. Y esto exige acompañamiento, esto demanda acompañamiento. Tenemos unos 50.000 estudiantes matriculados en educación media superior en UTU y tenemos unos 18.000 estudiantes en educación terciaria. Los promedios de edades en la educación terciaria son más elevados que en la universidad, del mismo modo que en la educación media
es acompañar, o se requiere del acompañamiento en una parte compleja de la trayectoria de vida de una persona. Esto es una reflexión a partir que procura dar respuesta al por qué, ¿no? ¿Por qué es tan importante acompañar en este proceso? Además, otras complejidades político-institucionales tienen que ver con el crecimiento, el incremento de la matrícula en UTO ha sido como muy importante. En educación terciaria, por ejemplo, aumentó un 60% en los últimos 5 años. De 12.000 pasamos a 18.000 estudiantes. Y bueno, la educación media se ha sostenido durante los últimos 5 años, pero tuvo un crecimiento muy importante en los últimos 15 años. Y esto ha llevado a que las complejidades de sostener las trayectorias ha requerido un cambio en las figuras de docencia indirecta o en las figuras de acompañamiento. Primero hubo un incremento sostenido y muy importante, ha sido la figura institucional que más ha crecido, la de docencia indirecta, comenzando por los educadores y los alfabetizadores laborales cuando se implementó el FPB 2007 en el 2008. La idea original de alfabetización laboral era, que para mí es discutible y se ha discutido al punto de que bueno, ha mutado en otras cosas, pero la idea original era ayudar a leer la cultura del trabajo. El alfabetismo tiene el supuesto de la existencia del analfabetismo, y para mí esto es cuestionable porque muchas veces nuestros estudiantes ya tienen como un camino recorrido en el mundo del trabajo y entonces manejan como algunos elementos. Me imagino que alguien va a avisarme cuando me esté pasando el tiempo, esté cerca del tiempo. Bueno, por favor, lo necesito. Parece que ella es la encargada. Ahí, cuando vea tu mano levantada significa que me queda un minuto. Levantar ahora. ¿De acuerdo? Ahora. ¿Ya está? No. Ok. Bien, entonces estaba hablando sobre los cambios en la forma de entender las figuras de acompañamiento y de hacer el acompañamiento, y cambios cuantitativos, pero también cambios cualitativos, en el sentido de que necesitamos muchos más acompañadores, acompañadoras, por decirlo de una manera más coloquial, y necesitamos también una mirada profunda y clara sobre los desafíos que enfrentan los estudiantes para sostener sus trayectorias educativas a la vez que comienzan o desarrollan sus trayectorias laborales. Entonces, actualmente tenemos algunas figuras. Tenemos, me imagino que las compañeras que estaban por aquí son referentes en educación y trabajo, por lo menos algunas de ellas. Tenemos los referentes de prácticas y pasantías, que no es una figura instituida, pero sí demandada. No es instituida en el sentido de que generalmente quienes desarrollan o se ocupan de este rol, referentes de pasantías, son docentes que en muchos de los casos ocupan o aplican tiempo que no es remunerado para desarrollar este rol, pero que es fundamental. Para poner un poco en contexto, en UTU más o menos se están implementando unas 500 pasantías anuales en el marco de la ley de pasantías. Un 60% de ellas son remuneradas, entre un 60 y un 70, un 30 y un 40 son no remuneradas. Hay un número menor de prácticas que se implementan, pero la pasantía por ley requiere la figura de un referente
educativo que acompaña al estudiante durante el proceso de la pasantía. Y generalmente los equipos de dirección designan o asignan adscriptos. Difícilmente se puede habilitar a los docentes de las áreas técnicas para que actúen como tales, pero se busca que sean docentes de las áreas técnicas los que deban ser la referencia. Ahora, el desafío que tenemos es la institucionalización de esta figura, que requeriría horas remuneradas, pero es fundamental y es necesaria para que el estudiante tenga una experiencia pedagógica durante su pasantía, porque tiene que ser una pasantía curricular. Me atrevo a decir también que los docentes de taller son orientadores informales, en el sentido de que como docentes de taller muchas veces son la referencia para los estudiantes en cuanto a la inserción en el mundo del trabajo y una introducción al mundo del trabajo. En los mejores casos son personas que también desarrollan su práctica profesional y son fuentes de información y de consulta para los estudiantes, y me consta que muchos docentes de taller ocupan este rol con gusto, ayudando a los estudiantes en sus procesos de transición, de inserción. El referente de educación y trabajo es una figura que se generó en el 2022, si mal no recuerdo, es bastante reciente. La idea original del referente de educación y trabajo es que justamente ayude a los estudiantes de educación media superior en la compatibilización, la articulación de su trayectoria educativa y laboral. Y sin embargo ha devenido principalmente por la dinámica de los centros educativos en un acompañante socioeducativo de los estudiantes. También debe ayudar en el interciclo entre educación media superior y educación terciaria para que los estudiantes puedan continuar su carrera. Después tenemos las figuras de las unidades de extensión, quienes gestionan convenios con empresas y con otros organismos, otras instituciones, para la generación de pasantías. Son también quienes, además, hacen la gestión de los acuerdos instrumentales que exige la ley para que los estudiantes puedan hacer su pasantía. Tenemos unas 5 carreras en UTU de nivel terciario que tienen pasantía obligatoria, y esto es una exigencia importante porque la matrícula ha crecido, tenemos más estudiantes que requieren pasantías y se requieren más cupos para pasantías. Tenemos la tecnicatura en gastronomía, luego tenemos otros cursos terciarios en el área que requieren pasantía obligatoria, ciberseguridad, biotecnología, se me están escapando 2, tecnólogo en madera, y no me acuerdo del quinto. Gabriel. Sí, un minuto, gracias. Y entonces, las unidades de extensión trabajan sobre la generación de los grupos para que los estudiantes puedan, tanto por medio de convenios como por medio de la gestión de acuerdos instrumentales, difundiendo las oportunidades de pasantía entre los estudiantes y haciendo a veces procesos de inmersión junto a los estudiantes. Bueno, para ir redondeando entonces, consideramos el rol de la orientación socioeducativa y laboral como una clave fundamental
para la educación técnica, tecnológica y profesional, para que sus estudiantes efectivamente puedan transitar por este proceso tan decisivo en la vida de una persona, en el que se consolidan en el que empiezan a tomar decisiones que luego se consolidarán en un proyecto de muchas